a Ceres. Y bueno, hoy sí ya voy a hablar del segundo tema que más se estaba comentando ayer, y uno de los que más se comenta en estos momentos en Estados Unidos, que es el asesinato de una congresista en Minnesota y el asesinato de su esposo también en su casa en Minnesota, en el estado de Minnesota, y el intento de asesinato de un senador y de su esposa también. ¿Qué pasa? Primero aclarar varias cosas. Por la que yo no había, la razón por la que no he querido hablar de esto es porque no se sabía nada de los motivos. ¿Qué pasa? Inmediatamente la prensa empezó a decir motivos políticos. Y a mí, yo dije, coño, eso no está correcto. Eso es muy arriesgado decir esto hasta ahora. O sea, porque suena como que le van a echar la culpa a los republicanos directamente. Y miren qué curioso. Sí, los responsables detrás de esto, de las razones por la que esto pueda haber ocurrido, casi seguro que sean los republicanos. Pero no por donde la gente cree que viene. De hecho, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con Trump. Aunque Trump al final terminó siendo el presidente que puso la mayoría de los jueces conservadores, ultraconservadores en la Corte Suprema. El tema, lo que está detrás de esto fue el aborto. Es el tema del aborto. Ya se sabe, ya se encontraron evidencias en los autos del asesino, bueno, en fin, bueno, casi seguro asesino hasta que no se pruebe, bueno, pero parece que sí. ¿Qué sucede? Primero aclarar, la congresista no era demócrata. Sí, era demócrata, pero no del Partido Demócrata. Era de un partido, se llama Partido Demócrata de Farm, Labor, creo que es agricultores, trabajadores de Minnesota. Un partido pequeño, aliado del Partido Demócrata. Lo que sí era la Speaker of the House, era la líder de la Cámara Baja en la legislatura estatal de Minnesota. Pero se encontraron una lista con varios posibles objetivos del asesino, y casi todos estaban relacionados con el tema del aborto. Incluso habían hasta abogados de Planned Parenthood. Planned Parenthood. ¿Por qué voy a hablar aquí? Porque esto viene mucho antes de Trump. Esto en realidad sí, los principales responsables de esto son los republicanos. ¿Por qué? Porque los republicanos han venido avivando el tema del aborto de una forma muy peligrosa. ¿Con qué? ¿Por qué? Pero con el simple objetivo de sacar mayor cantidad de fundamentalistas cristianos a votar para ganar elecciones. ¿Qué sucede? El que parece que mató a la congresista de su esposo, intentó matar al senador y a su esposa, evidentemente era un fundamentalista cristiano. Recuerden cómo les he hablado mucho del fundamentalismo cristiano al principio. La gran mayoría de los votantes de Trump blancos, su gran mayoría, si no la mitad, profesan el fundamentalismo cristiano. La mayoría son evangélicos, pero la buena parte de católicos también, porque el fundamentalismo cristiano, se los he contado otras veces, no es más que una interpretación radical de la Biblia. Se hizo muy popular a inicios del siglo XX en todos los Estados Unidos, pero fue pasando los años, las décadas, fue perdiendo fuerza, pero se quedó muy enraizado en el sur rural estadounidense, de donde viene la base de votantes de Trump. Pero en realidad en los estados, casualmente los estados más racistas, cuando usted mira el mapa de los estados que tienen prohibido el aborto, son casi el mapa de los estados exconfederados que pelearon contra la Unión a favor de la esclavitud en el siglo XIX. Por ejemplo, la Florida no aparece en el mapa como que prohíben el aborto, pero por ejemplo, lo prohíben después de las 6 semanas, que es casi como prohibirlo. Muchísimas mujeres a las 6 semanas no tienen síntomas de embarazo, o sea, es casi tan cruel como prohibirlo totalmente, o sea, pero la mayoría son los estados racistas. ¿Por qué? No porque sean racistas en sí, que lo son, pero es que hay en realidad donde se hizo muy popular, se popularizó y todavía sigue siendo la rama más popular religiosa del fundamentalismo cristiano. Esta gente no entiende nada del aborto, consideran un asesinato el aborto, consideran un crimen la homosexualidad, o sea, es grave. Y este tipo que parece que mató, que fue él, digo parece porque hasta ahora, bueno, vamos, no se ha determinado como tal, pero todo indica que fue él. Este es un hombre que era fundamentalista cristiano, para colmo estuve leyendo las noticias ahora, estuvo en Gaza, fue a llevar el evangelio, parece, por decirlo de una manera, a los extremistas islámicos, imagino de Hamas o simpatizantes de la misma organización terrorista, para convencerlos de que la violencia no era el camino, y evidentemente lo convencieron a él. De madre. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto es más que Trump, esto es más peligroso todavía, esto viene de atrás. De hecho, en el año 2015, Obama como presidente en el estado de Colorado, estado demócrata, donde se permite el aborto, hasta que sea viable, como se permitía aquí por la Corte Suprema hasta los otros días que vinieron estos 6 extremistas
ultraconservadores de jueces y eliminaron el derecho al aborto federal y lo dejaron a libre albedrío de los estados, ¿me entiendes? Llegó un tipo, un loco, a una oficina de Planned Parenthood y comenzó a disparar. Mató a 3, hirió un montón de gente. Planned Parenthood fundamentalmente se dedica, bueno, a ofrecer educación médica, atención médica de alta calidad y educación sexual. Entonces los republicanos cogieron a Planned Parenthood para hacer una campaña. O sea que los republicanos son así. Cuando ellos necesitan ganar una elección, ellos, ¿quién tengo a mano? George Soros. Agarra a un tipo. George Soros es el tipo. Y empiezan a crear un odio hacia George Soros, porque recuerda que para tú echar miedo a millones de personas, tú necesitas a alguien. Tú necesitas culpar a alguien. El pueblo judío. Así hicieron los alemanes, ¿me entiendes? Los inmigrantes con los crímenes, Entonces siempre lo han hecho así. Y Planned Parenthood fue, la organización que cogió el Partido Republicano, Fox News y la prensa republicana para incentivar el odio entre el fundamentalista cristiano blanco para sacarlo a votar. Por eso cada año sacan y convierten a más gente. En resumen, los republicanos llevan tantos años sembrando el odio dentro de los fundamentalistas cristianos que saben que consideran al aborto un asesinato. Son una expresión extrema, pero bueno, son fundamentalistas cristianos. Para sacar a votar que ya a cada rato aparece un loco matando gente. Por supuesto, cuando las noticias te dicen que mataron a una congresista demócrata, intentaron matar a un senador demócrata en Minnesota, todo el mundo piensa, bueno, esto es político, porque evidentemente hay un patrón político, están matando políticos, pero el patrón es una cosa y el motivo es otro. El motivo no fue político. Eso es muy importante aclararlo, el motivo es religioso. Totalmente. Hasta ahora, por lo que se ha encontrado, o sea, porque lo cojan vivo y digan lo contrario y se demuestre que era lo contrario. Van contra los políticos porque los políticos son los que pasan las leyes en los estados para que el aborto pueda seguir. Me imagino que en Minnesota el aborto sea permitido hasta la viabilidad del feto, como debe ser, ¿no? Pero bueno, no es político como tal, no es político. Y matar políticos, desgraciadamente, este país tiene un buen historial de eso, desgraciadamente. Incluso muchos que no lo han llegado a matar de milagro, como Ronald Reagan, presidente, súper popular y por poco lo mata. Le dieron como 4 balazos. No sé qué tenía la pistola, se salvó de milagro. La ex congresista Gifford, demócrata, que estaba, creo, de visita en una unidad militar y no se sabe cómo vino un loco militar, soldado, y le disparó a boquejarro en la cabeza. Está viva de milagro. Ha terminado siendo una activista contra las armas de guerra. Y así, de hecho, para mí lo peor que ha ocurrido aquí contra políticos, ocurrió contra republicanos. En la época de Obama. En la época de Obama, casualmente igual, vino un loco, habían varios políticos y gente en Washington, del Partido Republicano jugando, creo que pelota, y vino un loco, tiró como 150 tiros en menos de 5 minutos. Y por poco mata, el que más grave cogió y que le dio varios disparos, por poco lo mata. Es casualmente hoy el segundo en el ranking del Partido Republicano, Steve Scalise, no sé cómo se pronuncia. O sea que esto no, recuerden esto no es, parece noticia por el momento político que se está viviendo en el país, pero esto desgraciadamente no es noticia en los Estados Unidos. En cualquier otro momento no pasa nada. Anda caramba, ahora mataron a otra congresista. Recuerden, aquí masacran niños con armas de guerra en las escuelas, el único país donde ocurre esto. Que maten a un político, no debiese suceder ninguna de las dos. Pero, la verdad, este país está lleno de locos. Pero ahora, sin duda, el principal responsable, no culpable, el culpable es el que los mató, pero el principal responsable de esto que sucedió en Minnesota es la prensa republicana y el Partido Republicano y sus políticos y sus votantes, que han cogido al partido demócrata y a todo lo que huela demócrata como una cosa que quiere comerse a los niños, que quiere que todos los embarazos terminen. ¿Me entiendes? Es una locura, que son comunistas. Esa culpa es del Partido Republicano. Y empezó mucho antes de Trump. Siempre lo he dicho, Trump es consecuencia. Trump no es la causa es mucho más profunda que si comenzó en el año 94, cuando los republicanos, después de tantas décadas, lograron hacerse con el poder. Crearon Fox News en el 96, por ahí comenzó toda una retahíla de barbaridades, como lo que sucedió con las elecciones en la Florida, donde los republicanos, nadie sabe cómo, lograron legalmente robarse una elección y el mundo cayó, al menos el pueblo cayó. O sea, el Partido Republicano le está haciendo mucho daño a este país. Y parte de ese daño es exacerbar
el odio dentro del fundamentalismo cristiano, que es prácticamente la ideología no, bueno, por ponerlo de una manera religiosa, que controla la mayor base de votantes de este partido en cuestión. Nada, era hablar sobre eso, porque es un tema, la verdad, que triste, pero interesante y muy bueno aclarar, porque enseguida salen los malentendidos, ¿ok? Dale a serie, cuídense.